Por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 10 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Sean ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunas de las informaciones más destacadas luego de esta Semana Santa en el ámbito nacional e internacional que afectan a nuestro país. En tanto, establecemos contacto con nuestra primera invitada. Venezuela es noticia más allá de nuestras fronteras, en cortes internacionales. ¿Y por qué lo comento? Bueno, la Corte Internacional de Justicia rechazó la semana pasada las nuevas objeciones de Venezuela en la disputa territorial que la opone a Guyana por el Esequibo. Y esto se reaviva por el descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo en la región. De hecho, France 24 titulaba hace algunos días: Venezuela sufre un nuevo revés en la disputa con Guyana por el Esequibo, y esto tiene que ver con la política que implementó en su momento el expresidente Chávez en relación a este tema, que nos ha colocado lamentablemente en esta situación. Y leo la nota: versiones encontradas. En la antigua pugna por ese territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje de París, y Venezuela reivindica el acuerdo de Ginebra firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía el tratado anterior. El caso está desde 2018 en manos de la Corte Internacional de Justicia, la mayor jurisdicción de la ONU con sede en La Haya. Hemos hablado con especialistas y seguramente vamos a desarrollar el tema en los próximos días. Era lo último que entendemos le convenía a nuestro país, pero esto llegó a esta instancia, insisto, por la política que estableció en su momento el expresidente Chávez. Esto lo decimos nosotros. La nota sigue con lo siguiente: la Corte Internacional de Justicia rechaza la objeción preliminar planteada por la República Bolivariana de Venezuela con el voto de 14 jueces contra 1. Declaró la presidenta de la Corte, la jueza Joan Donoghue, con la que el tribunal puede ahora proceder a las audiencias sobre el fondo de esta disputa. Guyana confía en que la Corte confirmará su límite internacional de larga data con Venezuela. Celebró en una declaración el presidente guyanés, Irfan Ali. Guyana siempre ha estado completamente comprometida con la solución pacífica de la disputa con la vecina y hermana república. Bueno, habrá que ver en qué termina este caso. Lamentablemente, aparentemente, a menos este fallo, no es el mejor para nuestro país. En el ámbito internacional, y esto lo hemos hablado, vamos a desarrollar el tema la mañana de hoy. El fiscal de la Corte Penal Internacional, esto ya tiene que ver con el tema de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, respondió, lo analizamos con ustedes, advirtiendo que en su criterio se han cometido y se siguen cometiendo crímenes atroces en nuestro país. La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril al régimen de Venezuela para que responda al fiscal. Esto lo tomó de Infobae. El chavismo puede ejercer derecho a réplica, y luego que Karim Khan desestimara las razones presentadas por Caracas en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Hay que decir que el oficialismo respondió, bueno, como suele hacer en estos casos, acusando al fiscal de actuar con fines políticos. Esto lo tomó de la revista de semana, bueno, arremetió contra el fiscal de la Corte Penal Internacional. Insisto, hablaremos a alguno de estos temas en minutos, porque la persecución política es una de las razones que ha motivado a millones de venezolanos a salir. No es la principal,
pero es una de las razones. Ya casi 8 millones de ciudadanos han huido del territorio nacional y el régimen de Nicolás Maduro está exigiendo nuevamente la liberación de Alex Saab y bueno, prácticamente en la mañana de hoy la información de Venezuela nos ubica en tribunales más allá de nuestras fronteras. Insistimos, el gobierno de Venezuela reiteró este domingo la exigencia de libertad para el empresario colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero y aseguró que su salud se encuentra en riesgo. Y esto lo tomo otra vez del portal Infobae, una vez más. Esto está entre comillas. Exigimos la liberación del diplomático venezolano Alex Saab, dice aquí, secuestrado ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos. Este es uno de los temas que está en discusión en las cortes norteamericanas, porque no hay manera oficial de probar que este empresario era diplomático, más allá de cumplir una función para el régimen, el equipo de Nicolás Maduro. Esto lo decimos nosotros, obviamente. Acá dice que dicen los tribunales de Estados Unidos. La cartera de exterior apuntó, dice la nota, que hoy se cumplen 5 años del nombramiento de Saab como diplomático. Insistimos, toda clase de contradicciones, los documentos que han presentado, toda clase de inconsistencias. En fin, actualmente su salud, dice esta nota, se encuentra en riesgo por falta de atención médica adecuada. Este es el argumento que están utilizando para solicitar su liberación. En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde, dice la nota, a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia de Estados Unidos, un hecho denunciado por Venezuela que reclama la libertad del empresario, alegando una inmunidad diplomática que fue desestimada por la Corte. En este caso ha sido desestimada en varias oportunidades, insistimos. Entre otras cosas, en su momento, por la existencia del gobierno interino en un momento determinado. Y además porque ciertamente no se cumplieron los parámetros, no existen documentos que prueben oficialmente esta condición del empresario venezolano que ha venido trabajando durante años con el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros, en tanto, nuestra invitada se conecta, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado,
cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Cuentos de Espanto y Brinco, una producción nacional independiente de Marta Rosenthal, certificado número 5476. Cuentos de espanto y brinco, tan sorprendentes que lo vas a contar. El libro perdido de Nostradamus. Un antiguo manuscrito descubierto en Italia y atribuido al famoso profeta francés Nostradamus retoma el debate sobre sus célebres vaticinios. Nacido en Francia de padres judíos, para evitar el peligro en los años de la Inquisición, se convirtieron al cristianismo. El libro, fechado el año 1692, llamó la atención por su título, Nostradamus Vaticinia Codex, y sobre todo, la firma del autor en tinta indeleble. Cuenta con 80 dibujos e ilustraciones codificadas y supuestamente pintadas a mano por él mismo. Indican una serie de profecías. El texto parece sugerir escenas del futuro, incluyendo sucesos que supuestamente corresponden a los primeros años del siglo XXI. Nostradamus legó ese manuscrito a su hijo César y le pidió entregar el original al cardenal Maffeo Barberini, quien más tarde fue el Papa Urbano VIII. Sin duda, el mayor mecenas de las artes y las ciencias del Vaticano, pero también uno de los más rigurosos perseguidores de los intelectuales y defensor de las hogueras en la Inquisición. Allí enviaba a los astrólogos que vaticinaban el futuro. Uno de esos dibujos recuerda el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York. Otro muestra un papa gigante con un bastón pastoral y la imagen de la Santísima Virgen María, que es asaltado por un soldado con una cimitarra, espada curva típica del mundo árabe. Y Juan Pablo II sufrió un atentado perpetrado por un turco. Otros dibujos llegan a la conclusión de que estamos ya inmersos en un tiempo de tribulación que se intensificará desde el 2008 al 12, coincidiendo con el final del calendario maya. ¿Pura casualidad? Cuentos de espanto y brinco. Música y mezclas, Jackie Schreiber. Investigación y textos, Marta Rosenthal. Producción y dirección, Luis Alberto Gómez. Correo de contacto, cuentosdeespantoybrinco@gmail.com o a través del Facebook Cuentos de Espanto y Brinco. Los acompañó Olga Velasco. RCR presentó Cuentos de Espanto y Brinco, una producción nacional independiente de Marta Rosenthal, certificado número 5476. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que una de las razones que explican la migración, el éxodo venezolano, tiene que ver con la persecución política. No es la principal ahora mismo, pero bueno, es una situación por la que atraviesan muchos venezolanos. Una de ellas nos acompaña
periodista, Carola Briceño, quien trabaja en el portal del Nacional, también el portal En Frontera, y que ahora mismo está atravesando una situación francamente complicada, tratando de tramitar una solicitud de refugio en Colombia. Nos acompaña, le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación. Carola, bienvenida, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchísimas gracias a ti pues, y a todo el equipo pues, por la oportunidad, por ayudarme a contar lo que me está pasando, que no es nada sencillo. Pues, mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de tu caso. Insistimos, tú como periodista de investigación, ahora mismo te encuentras fuera de Venezuela y estás en pleno trámite de una solicitud de refugio. ¿Qué puedes decirnos sobre lo que está ocurriendo con tu caso? Te escuchamos. Sí, fíjate, pues nosotros hicimos una investigación en el Diario Nacional, pues tuvimos 3 meses en esa investigación. La investigación tuvo que ver con los movimientos y las acciones de los hermanos Morón Hernández, que son 2 personas que estuvieron en 2020, estuvieron sancionados por los FARC, señalados de ser socios de Nicolás Maduro Guerra y ser parte de de quienes ayudan a sostener pues al régimen de Nicolás Maduro con negocios internacionales y todo esto, quienes manejan parte de los negocios. Nosotros pues, hicimos esa investigación, la publicamos el día 10, una investigación publicada en tres entregas. La primera entrega fue el 10, la segunda el 11 y el 12. A raíz de esa investigación, el día 11 comenzaron una campaña de difamación, una campaña de ataques en mi contra. Pensamos que iba a quedar en contra de mí, de mi familia, pensamos que iba a quedar hasta allí, sin embargo después pasaron a ir a buscar, a pesar de que sabían que ya no estaba en Venezuela, al jefe de investigación, al jefe de la unidad de investigación, que es Ramón Hernández, un periodista de destacada trayectoria, con muchos años de experiencia, muy reconocido en Venezuela y también a nivel internacional, pues por todos los años de experiencia, pues es autor del Manual de Estilo del Nacional, es una persona con una gran trayectoria. Y pues fueron a buscar a Ramón a su casa y fueron a casa de varios familiares, funcionarios, entendemos que del 6CPC, del SEBIN y pues fiscales. Acciones que, bueno, que terminaron siendo amenazas y amedrentamiento contra la familia de Ramón. O sea, no solamente era contra mí en ese primer momento, sino que también empezó a ser contra Ramón. Después de ir contra Ramón, fueron contra José Gregorio Mesa, que lo detuvieron, Virginia Núñez, que es la jefa José Gregorio Mesa es el jefe de redacción del Nacional, que está en Caracas, Virginia Núñez es la gerente de recursos humanos, y contra Jorge Macrionotis, que fue el exgerente general del periódico, también lo fueron a buscar. Y pues allí sí, eso fue el día 25 de enero, allí nos enteramos que había unos procesos en nuestra contra. O sea, aquí es increíble, las investigaciones se abren contra los periodistas que están exponiendo y mostrando lo que está pasando en Venezuela, ahora que pues el fiscal Tarek William Saab está tan decidido a ir tras la corrupción, pues ojalá pueda ver nuestras investigaciones y también empezar a hacer investigaciones en base de la Fiscalía oficialmente, en base a lo que publicamos de lo que está pasando en Eslovaquia, Checoslovaquia o República Checa, Hungría y otros países de la zona, y lo que pasa con el oro y con otros negocios que hay con respecto a Venezuela. Pero empiezan a perseguirnos, detienen a varias personas y van con todo esto en nuestra contra. Ese mismo día 25 de enero yo me veo en la obligación de solicitar refugio en la oficina de migración de Cúcuta. Renuncié a mi estatus regular que yo tenía, porque yo ya tenía 4 años en Colombia, iba para 4 años en Colombia, renuncié a mi estatus regular migratorio que tenía, que era el permiso de protección temporal, para poder acogerme a la figura de refugio y tener la protección de no devolución, que es una protección internacional que se le da a las personas perseguidas, como es el caso mío y como es el caso de otros periodistas que les ha ocurrido, que han tenido que recurrir a esa figura, también activistas de derechos humanos y pues activistas políticos que también han tenido que pasar por esa circunstancia, y militares en caso venezolano. Yo me acojo a esa figura, sin embargo, pues no hubo una primera respuesta desde Cancillería. Tardaron unos días en responder, no vamos a decir mucho, pero sí unos días en responder.
Y cuando respondieron me daban una respuesta negativa, me decían que no podían aceptarme el trámite de solicitud de refugio porque que yo no había renunciado al PPT, cosa que sí había hecho el 25 de enero. Ante pues me avisan desde Venezuela, fuentes militares que uno tiene, me avisan que me habían mandado, desde Venezuela me habían mandado a buscar, primero me avisan el día 26 que desde las oficinas de alto nivel del chavismo pidieron mi cabeza, así, o sea, textualmente fue el mensaje, que lo que querían era la cabeza, la única cabeza que querían era la de Carola Briceño. Y te lo digo, y de verdad que esto es porque... O sea, una cosa es que alguien por la calle diga una cosa así, que ya es una amenaza, pero que lo diga, lo digan desde el alto nivel del régimen, donde pues han secuestrado a personas, las han sacado de Colombia, refugiados venezolanos que han estado refugiados acá, se los han llevado, los han metido en centros de tortura como presos políticos. Y que lo digan en un país como Venezuela, donde hay presos políticos, donde hay personas torturadas, donde han fallecido torturados, personas que han sido torturadas y han fallecido a causa de las torturas. Caramba, es una amenaza muy seria y muy fuerte. Eso pasó el día 26. El día 29, 28, 29 me avisan a mí, bueno, se presentaron otra serie de hechos y de paso me avisan a mí desde una fuente militar que pues que me habían mandado a buscar, que me habían mandado a buscar con el ELN porque sabían que yo estaba en la frontera, porque yo vivía en Villa Rosario, que era cerquita de la frontera con Venezuela, y que pues me habían mandado a buscar con el ELN para que el ELN me sacara y me entregara. En vista de eso yo tuve que salir corriendo, salí de Villa del Rosario en mi casa, dejar todo, perdí absolutamente todo, venirme a Bogotá, huyendo desplazada. Venirme a Bogotá, cuando llegué a Bogotá recurrí obviamente a la oficina de ACNUR. Hasta ese momento Cancillería no me había dado respuesta todavía del tema de la aceptación o no del trámite. Y desde el día 1 que llegué a la oficina de ACNUR he tenido, María Alejandra, muchos inconvenientes, muchos problemas, ha sido muy duro. El día 1 que llegué, la funcionaria me dio información, la funcionaria que me atendió me dio información errada, me dijo que refugio y asilo era lo mismo, lo cual me ponía en riesgo porque no son dos figuras que sean exactamente lo mismo. Una figura te protege en unos casos y la otra figura te protege en otros casos. Y si yo hubiese seguido las indicaciones de esa funcionaria, hubiese quedado más expuesta todavía. Después de esa situación, María Alejandra, aparte de eso me mienten y me dicen que no existe el programa de reasentamiento y que los venezolanos no teníamos acceso a ese programa de reasentamiento, cosa que sí es cierto. Hay más de 400 venezolanos que han sido reasentados por ACNUR, que han estado en peligro y que no han tenido la protección suficiente en el país de acogida, en el primer país de acogida, y los han tenido que enviar a un tercer país. Y esto pasa porque, y esto quiero dejarlo bien claro, esto se consigue en las estadísticas de ACNUR, de la página de ACNUR. Y esto pasa porque el régimen de Nicolás Maduro ha tendido tentáculos y nexo, el chavismo desde hace muchos años también, no solamente Nicolás Maduro, en la época de Chávez también, pero ellos han tendido tentáculos, han lanzado tentáculos a distintos puntos y tienen aliados en distintas partes con los que han logrado buscar la forma de seguir persiguiendo a las personas así uno esté en otro país. Y esa es una realidad. Acá en Colombia, que estamos al ladito de Venezuela, es muy fuerte porque efectivamente uno acá lo persiguen. Acá hay historia, por ejemplo, al abogado Zahir Mundaray, lo siguieron, lo estuvieron siguiendo efectivos funcionarios de organismos de inteligencia de Venezuela. Y todo eso, afortunadamente, la Fiscalía de Colombia y las autoridades de Colombia en el anterior gobierno lograron documentarlo, lograron verlo y hasta le tuvieron pues que brindar mayor protección porque las cosas eran muy serias. Y acá en Colombia ha habido redes de espionaje puestas por el chavismo, en las que el chavismo ha estado involucrado, y eso es una realidad. Entonces, pues nada, yo en medio de toda esa situación, yo le decía a la muchacha el tema, a la de ACNUR, le hablaba del tema de reasentamiento porque yo lo que fundamentalmente necesitaba era protección, estar segura, rápidamente segura, estar lejos del riesgo. Sin embargo, la funcionaria de ACNUR me mintió dejándome mayor riesgo. A los siguientes días me avisan desde Venezuela, otra fuente me avisa que yo estaba en un vacío legal, que Cancillería no me había dado respuesta porque yo estaba quedando un vacío legal, que era el mismo vacío legal con el que en 2014 entregaron a Loren Salek a Venezuela, y que eso era lo que estaban tratando de hacer, que Venezuela me estaba pidiendo, estaba tratando de negociarme desde acá con gente en Colombia
para que me entregaran, ya no vía grupos irregulares, sino vía oficial, porque ya sabían que yo estaba sin haber recibido, sin que Cancillería me hubiese recibido el trámite, lo cual me dejaba en un limbo legal. Ante esa situación, yo pido apoyo en ACNUR, orientación, y no me atienden. Me dejan en el limbo. Y ante el riesgo inminente que tenía de que fuese a pasar algo y de que no tuviera ninguna protección, yo tuve que empezar una huelga de hambre en ACNUR el día, eso fue, ya te voy a decir, el día 3 de febrero, tuve que empezar una huelga de hambre en ACNUR. Tuve que pasar allí 24 horas en huelga de hambre. Después de eso, pues aceptaron atenderme de emergencia, entendieron, digamos, momentáneamente que tenían que darme una atención, que a un solicitante de refugio en riesgo y perseguido no lo pueden dejar así a la buena de Dios y usted no, pues vaya, tome un papelito y vaya hasta el sitio la otra semana. Y si usted está vivo en ese momento, bueno, suerte, si no, bueno, mala suerte para usted y qué pena que hay, que lo tuvieron, que se lo llevaron y que lo torturaron, que lo mataron. Entonces, en ese momento, cuando la gente de ACNUR ve que me da esta primera atención, fue realmente porque yo hice la huelga de hambre y yo tuve pues esa presión pues de otros periodistas tratando de saber lo que sucedía, llamaban, entonces me dieron esa primera atención. Sin embargo, a partir de allí todo ha sido terrible con ACNUR. ACNUR es, vamos a recordar, ACNUR es pues la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué deben hacer? O sea, su mandato y su razón de existencia es atender a las solicitantes de refugio, a las personas refugiadas. Esa es su principal razón. Sin embargo, en mi caso, María Alejandra, sin tener ninguna explicación, ha sido muy difícil, o sin conseguir una explicación lógica para que no actúen correctamente con mi caso, para que no me den atención correcta, y ha sido muy difícil todo lo que ha pasado. Hasta el día de hoy, después de ese momento de la huelga de hambre, hasta el día de hoy yo no he podido regresar. Hoy se cumple, por cierto, 5 semanas desde la última vez que pude ir a ACNUR y no he regresado a ACNUR. ¿Por qué? Porque las últimas veces han sido tales los atropellos que, por ejemplo, el funcionario de vigilancia llegó y me puso la mano en la espalda y me trató de empujar, o sea, a una mujer para sacarme a empujones de la entrada porche a la que yo había entrado porque una funcionaria me abrió la puerta para que entrara allí y el vigilante llegó y trató de sacarme de esa forma y hay un video publicado. Afortunadamente yo estaba grabando en ese momento y logró tener el video cuando el señor me trata de sacar del sitio. Entonces yo desde hace 5 semanas no tengo mayor respuesta de la gente de ACNUR. Desde hace casi 2 meses no tengo respuesta a ninguna de las peticiones que le hice a ACNUR y que deben atender en ACNUR. Peticiones que son peticiones sencillas y que además es deber y responsabilidad de ACNUR atenderlas, como por ejemplo ayudarme, redireccionarme a una organización que se llama Opción Legal, que es el aliado de ACNUR, que tiene ACNUR y que recibe recursos para eso, justamente para eso, para atender a las personas solicitantes de refugio, personas migrantes que necesitan hacer algún trámite, orientarlas legalmente, ayudarlas a hacer ese documento. Eso no lo he recibido de los funcionarios de ACNUR, a pesar de que ellos mismos están conscientes de que tengo que presentar una ampliación de información a Cancillería para que mi proceso de solicitud de refugio pueda avanzar correctamente y no se me niegue. Pero la gente de ACNUR no me está redireccionando. Aparte de eso, tenían que redireccionarme a una serie de organizaciones aliadas, ONG aliadas, que dan atención a los migrantes, atención, digamos, en este caso, por ejemplo, chaquetas. Ahorita tengo chaquetas porque pues otra organización me apoyó afortunadamente y personas particulares, pero si no, yo no tendría ni cómo resguardarme acá en Colombia, y acá en Colombia hace frío, acá en Bogotá hace frío. Entonces, eso lo tenía que haber hecho ACNUR y ACNUR no lo hizo. No me redireccionó a las organizaciones que me pudieran prestar ayuda, ayuda no solamente para las cosas básicas, sino otro tipo de ayuda también, ni he apoyado en lo que la petición que les he hecho con respecto a que se busque la manera de pedirle a las autoridades colombianas de que me permitan el derecho al trabajo. Y aquí es una cosa, María Alejandra, que yo no sé si de refugio acá en Colombia, cosa que dije en Colombia,
Si tú solicitas refugio hasta que te den respuesta, y esa respuesta puede tardar año y medio y 3 años, hasta que no te den respuesta, tú no tienes autorización para trabajar. Si tú llegas a trabajar de manera irregular, porque incluso de manera irregular, si las autoridades saben que tú estás trabajando, las autoridades te rechazan tu solicitud de refugio. Eso es un modo de la protección internacional que tengo. Pero si no trabajo, María Alejandra, tú que eres periodista como yo y que sabes que uno necesita trabajar y que uno no es millonario y que uno no tiene grandes riquezas y que no tiene tampoco familia que lo mantenga, si uno no trabaja, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo se supone que voy a alimentarme? ¿Cómo se supone que voy a pagar un arriendo? ¿Cómo se supone que voy a tener cómo abrigarme? ¿Cómo se supone que voy a poder subsistir durante los 3 años si se llega a tardar 3 años? Pero ponte tú, en el mejor de los casos, año y medio. ¿Cómo se supone que voy a subsistir año y medio? ¿De dónde voy a sacar yo recursos para vivir año y medio si no puedo trabajar? Lo que significa que no puedo comer, lo cual es una violación de derechos humanos flagrante, o sea, clarísima. ¿Por qué? Primero, el derecho al trabajo es un derecho humano y es un derecho que se estableció en la Constitución de Colombia. ¿Y qué le estoy pidiendo yo a ACNUR, señores de ACNUR? Hagamos los pasos y los trámites necesarios para que esta situación se solvente. Y no solamente en mi caso, María Alejandra, sino que también se solvente en el caso de otros solicitantes de refugio que han estado pasando por la misma circunstancia que yo, pero que no han podido, lamentablemente hasta ahora, no habían podido alzar la voz, no habían conseguido los mecanismos. Afortunadamente yo he podido levantar la voz, decirlo, sin embargo, pues, ha sido súper duro porque he tenido hasta reacciones adversas de la gente de ACNUR. Bien. Carola, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso podemos seguir conversando, incluso se va a unir a esta conversación el doctor Joel García, porque con él queremos hablar justamente acerca de la persecución y lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos en nuestro país. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, que cobra especial relevancia, entre otras cosas, por los avances del proceso por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Decíamos que se iba a sumar a esta mesa de debate en esta parte del programa el doctor Joel García,
quien es abogado, defensor de derechos humanos, lleva la causa de varios presos políticos de nuestro país y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación. Doctor García, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu gran audiencia. Pues nos acompaña también en esta parte del programa la periodista Carola Briceño. Ella, producto de la persecución, ha tenido que salir del país, está tramitando refugio en Colombia. Y yo le pedí un comentario, doctor García, porque es la situación de tantos venezolanos que han huido del territorio nacional, un asunto, bueno, que forma parte, me refiero a la persecución de este expediente por presuntos delitos de lesa humanidad contra Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Saludos, Carola. Visto con preocupación la situación que está viviendo Carola Briceño en este momento en Colombia. Lo que no se le permite incluso de una condición de que pudiera ejercer su profesión, de trabajar, porque está en una situación de refugio. Los estados, al parecer, algunos comprenden que la situación de Venezuela es bastante grave, que somos perseguidos políticos, y otros pareciera que no lo entienden tanto. Y ahora Colombia, en especial por el gobierno que tiene, que es muy aliado del gobierno venezolano, quizás ponga trabas a muchas personas que quieran refugiarse, y el temor es que estas personas pudieran ser incluso deportadas a Venezuela, porque tenemos antecedentes de ello. Recuerdo el caso de Loren Talet y Gabriel Valles, que lo pusieron en el puente, pues lo agarraron y lo pusieron en el puente allí en la frontera con Venezuela y lo entregaron a las autoridades, y sabemos la historia de Loren Talet y Gabriel Valles, que incluso Loren tuvo que salir de Venezuela y se encuentra en España. Los refugiados, pareciera que los países no entienden la situación verdaderamente que padece en Venezuela, que nosotros no salimos del país porque somos turistas o queremos hacer, no sé, mudarnos a otra parte, sino que salimos por necesidad. Es una migración forzada, es un desplazamiento si se quiere, y los países de la región deben entender, sobre todo los latinoamericanos, que son los países donde mayor emigran nuestros connacionales. Carola, antes de liberarte, quería preguntarte qué te han dicho, qué esperas concretamente de este trámite que estás realizando en ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, tomando en consideración, bueno, este calvario que has tenido que atravesar y que has compartido con nosotros. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo lo que espero es que la oficina de la alta comisionada pues, para los refugiados, el alto comisionado para los refugiados, me pueda atender acá. Yo he presentado una serie de solicitudes que se las he hecho a ACNUR desde hace casi 2 meses. Sin embargo, y se las he hecho a través del canal oficial de WhatsApp, porque ellos fueron los que establecieron que ese fuese el canal oficial para comunicarse conmigo. Sin embargo, sus funcionarios dicen que sus funcionarios que me han maltratado, con los que estoy pidiendo que no me atiendan más ellos, sino que cambien y me atiendan otros funcionarios que lo puedan hacer de manera correcta y que no tengan toda esta situación tan complicada que han tenido conmigo, que inexplicablemente, no sé por qué, en mi caso, tienen toda esa mala actitud, estas respuestas tan de verdad que no tienen ningún sentido hacia una persona solicitante de refugio que necesita protección. Entonces, en primer lugar, lo que pido es que me atiendan otros funcionarios. 2, que las peticiones que ya hice hace casi 2 meses, que ya están hechas a través del canal de WhatsApp, las asuman y me respondan. ¿Por qué? Porque ellos se niegan y ellos dicen, me han vacilado durante todo este tiempo, y en Venezuela este término vacilado es como muy claro, lo entendemos, pero o sea, lo que significa para la gente que está en otros países es que un funcionario me dice una cosa, otro me dice otra, o el mismo funcionario que me atendió, que me dijo algo, me dice, no, yo no se lo dije, no, muéstrame, aunque se lo muestra, le dice, es que no me está entendiendo, o es que no quise decir eso. O sea, es muy complejo una situación donde los funcionarios me han irrespetado, no han tenido seriedad y no han tratado correctamente mi caso. Entonces yo, quiero que me atiendan y lo pido con todo el derecho, porque no es que yo lo voy a hacer sin tener derecho a hacerlo. No, yo soy una persona solicitante de refugio y tengo un derecho a que se me atienda correctamente en ACNUR. Y lo estoy pidiendo porque tengo derecho a ello.
que me atiendan otros funcionarios, que me atiendan correctamente, que las peticiones, las cuales ya ellos las tienen hechas desde hace casi 2 meses, las atiendan y me empiecen a dar respuesta, que me redireccionen a la oficina, a la organización Opción Legal para que me atienda, porque yo ya fui de manera personal a Opción Legal para que me atendieran y no me atendieron porque no me han redireccionado de ACNUR, me dijeron que no me podían atender. Y mientras ACNUR no me redireccione y no dé la orden para que me atiendan, Opción Legal no me va a atender. Y mientras eso no ocurra, yo no puedo entregar la ampliación de información a Cancillería, que tiene que ser un documento serio donde haya ciertos información y ciertos tratos, incluso jurídicos, para poder presentarlo ante Cancillería para que mi proceso de solicitud de refugio pueda avanzar y pueda darse satisfactoriamente. Si ese paso no se da, probablemente Cancillería me va a decir que no. Yo no tengo ni dinero ni tengo abogados con que hacer eso. Ya la gente de ACNUR lo sabe. Y si ACNUR tiene recursos económicos que los pone la comunidad internacional para darle apoyo a los solicitantes de refugio para esos trámites, ¿por qué razón me niegan ese derecho que tengo? Entonces, solicito eso, que me redireccione a Opción Legal, solicito que me redireccionen a las organizaciones que dan apoyo para que un solicitante de refugio, que como en el caso mío, no tengo cómo sostenerme y además se me niega el derecho humano al trabajo, y que además es un derecho constitucional en Colombia, pero se me niega, las propias autoridades de Colombia lo establecen, que con el salvoconducto que yo tengo, no tengo derecho a trabajar. O sea, si tengo la protección internacional para que no me entreguen, no tengo derecho a trabajar, lo que significa, o sea, lo que se traduce en no tienes tampoco derecho a vivir, quedas excluido, o sea, te tienes que convertir prácticamente en una planta y hacer fotosíntesis, porque si no trabajas, o sea, es la única forma que tienes para sobrevivir, porque de resto, si no trabajas, ¿cómo te alimentas? O sea, ¿cómo materialmente, realmente puedes comprar alimentos? ¿Cómo puedes pagar un techo para vivir? ¿Cómo puedes tener las medicinas? Yo sufro de la tensión. ¿Cómo puedo comprar las medicinas para mi salud? O sea, ¿cómo puedo tener acceso a la salud si me dicen, no, usted tiene garantizado el acceso a la salud, puede irse a registrar, pero cuando me voy a registrar me dicen, pero no tiene una dirección? ¿Y cómo tengo una dirección si no estoy trabajando para poder pagar un arriendo, para poder tener una dirección fija donde a mí me puedan anotar en la EPS, que es el servicio de salud que hay acá en Colombia? Entonces no tengo ningún tipo de derecho, quedo en abandono absoluto y con violaciones de derechos humanos fundamentales, porque si no me alimento, me están violando el derecho a la vida. Entonces eso es lo que yo pido de ACNUR, que ACNUR me responda, y que los funcionarios de ACNUR, que yo ya mandé la solicitud para que se inicien investigaciones, inicien las investigaciones correctas. El jefe de ACNUR de Américas, que es José Samaniegas, y la jefa de ACNUR Colombia, que es Mireli Girard, que además es una funcionaria con una larga trayectoria y experiencia, que pueda iniciar una investigación de qué es lo que está pasando en ACNUR, en la oficina de ACNUR Bogotá, para que maltraten, atropellen y no le den atención correcta a los solicitantes de refugio venezolanos que son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Carola Briceño, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, periodista de investigación de Nacional, otros portales, y está atravesando esta situación tan delicada. Te deseo lo mejor. Vamos a hacer seguimiento, como te decía antes de la entrevista, a tu caso. Tenemos que hacer una pausa, doctor Joel García. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más, porque insisto, el tema de la persecución política es uno de los delitos que investiga la Corte Penal Internacional en un proceso que sigue su curso. Al regreso yo le pediría un comentario. Gracias, Carola. Vamos a la pausa, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de la situación de derechos humanos que pasa, insistimos, por el tema de la persecución. Nos acompaña el doctor Joel García, y en esta parte del programa quisiera referirme, doctor García, a los avances de este proceso ante la Corte Penal Internacional, que usted lo hemos hablado en varias oportunidades. Lo último, lo comentábamos con la audiencia, es la posición pública del fiscal Karim Khan, advirtiendo que se continúan cometiendo presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. La reacción del equipo de Nicolás Maduro, yo le pediría un comentario, insisto, tomando como punto de partida que la persecución por razones políticas es solo uno de los delitos que se investiga en esta corte sobre Venezuela. Lo escuchamos. Sí, efectivamente vimos que el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional desestimó todos los argumentos que el gobierno venezolano, a través de Tarek Saad, presentó a esta instancia, aduciendo pues que bajo el principio de complementariedad Venezuela tenía el derecho de investigar estos casos. Esa respuesta de Karim Khan al gobierno venezolano, lo que nos deja claro es que hay toda la intención, porque así lo ha considerado ese fiscal y porque así es la realidad, de que sean ellos los que van a terminar investigando esta situación. Porque lo hemos hablado, María Alejandra, muchas veces. En Venezuela lo que hay es una puesta en escena para hacer ver que se están investigando los casos, pero los que vivimos en el foro jurídico, judicial de Venezuela, sabemos que todo eso es falso. Conozco a las víctimas, conozco a los victimarios, conozco los procesos y sé que ninguno de esos casos se está llevando a cabo, y simplemente es porque el mismo Ministerio Público, jueces, están involucrados en toda esa trama. Y estoy seguro que, dada la oportunidad que nuevamente le pidió el gobierno de Nicolás Maduro a la sala de cuestiones preliminares para replicar lo que dijo el fiscal de la Corte Penal, que le dieron plazo hasta el día 20 de abril, en un escrito no más allá de 10 páginas, el fiscal y la Corte y la sala de cuestiones preliminares, al percatarse de esta contestación o esta réplica que vayan a hacer, le va a dar luz verde al fiscal para que de una vez por todas inicie este proceso y de una vez empiece a evacuar los testigos y las víctimas para llegar a la responsabilidad de los autores y partícipes de todos los crímenes de humanidad cometidos durante tantos años en Venezuela. Doctor, lo hemos conversado con otros defensores de derechos humanos. En su opinión, ¿cuál es la importancia que más de 2.000 formularios, estos son probablemente 2.000 casos, no 2.000 personas, pueden ser más, se hayan remitido a la Corte Penal Internacional, bueno, apoyando la continuación de este proceso en nuestro país? Lo escuchamos.
La importancia radica en que a la sala de cuestiones preliminares va a llegar la información, no solamente recogida en el informe que esta oficina de atención a la víctima va a realizar, sino que, como se dijo en una oportunidad, incluso a través de videos, se podían enviar esas informaciones y la sala de cuestiones preliminares se va a terminar de convencer de que esto no obedece a casos aislados, sino a una sistematización en todos estos procesos que forma parte de la política de Estado con esta represión. Y yo no tengo dudas de que en Venezuela va a estar, los funcionarios que cometieron estos crímenes van a estar siendo investigados muy prontamente, porque estoy seguro que se le va a dar luz verde a Karim Khan para que inicie la evacuación de todos y cada uno de los medios de prueba para llevar ante esa Corte Penal Internacional, ante la justicia internacional, a todos los responsables de este hecho. En el caso concreto de alguno de los procesos que usted sigue como abogado defensor, que puede compartir con nosotros, ¿qué ha ocurrido con esto? Da la impresión, doctor, que estamos en un momento como de parálisis, sobre todo en el caso de los presos políticos. ¿Esto es así o es simplemente una percepción? Lo escuchamos. Yo creo que es una percepción, porque en los casos que yo llevo estamos avanzando. Estamos, por ejemplo, el caso de Roland Carreño ya está a punto de culminar, solamente falta por evacuar una persona, un testigo. Una vez que sea evacuado, ya después tiene que emitir pronunciamiento. En el caso del diputado Requesens, ya ejercimos el recurso de apelación. Estamos esperando que en esta semana vence el lapso que tenía el Ministerio Público para dar contestación a nuestros recursos, y se ha enviado de una vez por toda la Corte de Apelaciones. Veo como el caso de Tarazona se están haciendo las audiencias. El único caso que ha sido retardado enormemente, y creo que a exprofeso, pues, incluso de la juez que lo lleva, es el caso de Frank Cabañas, que me preocupó, que son 5 años y 7 meses presos por el caso conocido como de Oscar Pérez. Es el único detenido por ese caso y se han negado a darle libertad, a pesar de que ya decayeron las medidas, porque dice el artículo 230 que son 2 años, el Ministerio Público no pidió prórroga, y nuevamente yo pedí el decaimiento de la medida y la juez la semana pasada me la volvió a negar. Sin argumento alguno, pareciera que quiere mantenerlo preso allí, y el juicio va muy lento. Allí la juez Eni Carolina López se ha dado la tarea de mantenerlo cuidado a su lugar. Su expectativa en lo personal, doctor, un minuto con relación al proceso que avanza en la Corte Penal Internacional, ¿cuál es? Soy muy optimista. Siempre he sido optimista de esa instancia internacional, porque conozco cómo funciona la justicia venezolana, conozco cuáles son las puestas en escena del Ministerio Público, conozco qué es lo que hacen los jueces con estos casos, y yo estoy seguro que las víctimas se van a ver reivindicadas cuando sea algún preso de estos prisioneros que esté ante la Corte Penal Internacional. Doctor Joel García, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, defensor de derechos humanos, abogado, profesor universitario, que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Nos vamos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 700